Bueno, un gran saludo para ustedes. Realmente para mí es un honor poder compartir el día de hoy un poquito de esta información que tiene que ver con el diseño universal y con la elaboración de documentos en un formato accesible. Es importante, antes de iniciar, hacer la salvedad de cuál es la diferencia entre un documento digital y un documento físico. Tenemos que empezar por ahí para poder, pues, definir las pautas más claras. ¿Qué es un documento físico? Un documento físico es lo que podemos tener impreso en papel, sea en tinta o sea algún otro tipo de codificación, como por ejemplo podría ser el braille a través del relieve. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de las pautas para crear documentos digitales accesibles. Un documento digital accesible es ese documento que podemos consultarlo a través de un dispositivo tecnológico. Un dispositivo tecnológico hoy en día podría ser una tablet, podría ser una computadora, un teléfono inteligente, televisores inteligentes que tenemos hoy en día y muchas otras cosas que por supuesto vendrán en el transcurso de los años. Entonces, sí quiero siempre dejar eso muy claro porque cuando definimos un contenido para ser impreso, hay que sumar otras pautas, otras guías que nos invitan a generar ciertas modificaciones. La agenda es una agenda que está muy extensa y vamos a ver cómo comprimimos todo eso de una manera que no se nos quede nada. Entonces, para que tengan esa claridad. Esa es la primera de las situaciones. La segunda de las situaciones es que cuando hablamos de accesibilidad, nos vamos a dar cuenta que en algún momento podríamos estar de frente a ciertas pautas que nos dan, por ejemplo, APA, solo por poner algún ejemplo, que APA nos puede decir que las cosas hay que hacerlas de una manera y las pautas de accesibilidad nos dicen que hay que hacerlas de otra. ¿Qué se hace en ese caso? A ver, la evaluación es a partir de los lineamientos que se nos da para presentar un trabajo, para presentar una tarea, para presentar una investigación. Si es en una revista indexada, tenemos que respetar las pautas con las que se nos va a evaluar. Pero tenemos que ver de qué manera logramos un equilibrio entre las pautas con las que se nos va a evaluar y la accesibilidad. Ahí es donde tenemos que encontrar un balance. A partir de esto, sí podemos ya empezar a incluir algunos conceptos básicos de diseño universal. Para quienes estamos dentro del cuerpo docente, en general en Costa Rica, dentro del magisterio en Costa Rica, es muy común que nos hablen del DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Sin embargo, aunque nos hablen de la neuroeducación, aunque nos hablen de los procesos cognitivos básicos, yo quiero ir un poco más atrás, a la década de los 70, 1970, cuando en Estados Unidos se empezó a desarrollar algo conocido como el diseño universal, no DUA, solo diseño universal, que fue un concepto desarrollado por temas de industria. Estos temas de industria lo que nos dicen es que tenemos que tratar de generar materiales, recursos, dispositivos que sirva para la mayor cantidad de personas posibles con la menor cantidad de modificaciones posibles. Hasta ahí, si empezamos a considerar estos principios, les garantizo que cada vez que ustedes realicen un contenido de una investigación, un trabajo, una publicación, va a tener un mayor sentido y mayores posibilidades de llegar a más personas. Porque muchas de las cosas que tenemos en el diseño universal las vivimos día con día. Pero a veces, pues, o las obviamos o las olvidamos, o en algún momento decimos, es de sentido común, aunque hay quienes dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Así que voy a compartirles pantalla para mostrarles brevemente un poquito de lo que es el diseño universal a partir de esos principios. Un momento y ya les voy a compartir. Me indican, por favor, si están viendo mi pantalla. Estamos viendo un lapicito, como una pizarra. Ah, ok, perfecto. Pero voy a... Regálenme un segundito. Voy a dejar de compartir esto para compartirles. Un momento. No se preocupe. Gracias. Ok, vamos de nuevo y les comparto. Entonces, vamos a ver. Y un momento que no me está liberando pues la opción de compartir propiamente el escritorio. Ok, no se preocupe. Mientras Gracias. tanto, muchachos, vean, les iba a comentar que al final vamos a darnos una pausa. Bueno, al final ya después de este taller y ya casi del fin del curso, bueno, de la clase, perdón, para que ustedes hagan la evaluación docente. La evaluación docente yo les paso el enlace, no sé si ya algunos de ustedes la hicieron. Entonces, es importante que la hagan y me evalúen como docente, ¿verdad? A ver qué les ha parecido el curso. Eso me sirve a mí como retroalimentación, le sirve a los jefes de uno para tomar decisiones, ¿verdad? Es importante. Entonces, vamos a tomarnos un ratito después de eso. Nos sirve a nosotros para desahogarnos. No, mentira, profe. Para desquitarse, sí. Sí, sí. Claro, claro. Ok. Por eso no les he entregado. Ah, vean, importante, muchachos. Yo tenía que entregarles la tarea de la discusión. La entrega de la discusión, la última entrega de la discusión. En esa tenía tiempo, eran 8 días hábiles, tenía tiempo hasta el miércoles ayer, pero les voy a pedir un poquito de paciencia y se los entrego el viernes. Yo me imagino que ya el viernes en la noche, ¿verdad? Tengo como algunos pocos revisados, pero quiero subirlos todos juntos al mismo tiempo para que todos tengan el mismo, digamos, tengan el mismo tiempo para trabajar. Entonces, les pido disculpas por eso, que me haya atrasado un par de días, pero con muchísimo gusto estoy dando el mejor esfuerzo para calificar. Profesor, una consulta. Claro, adelante. ¿Hay alguna condición, no sé si de permisos con el Zoom? Porque es que me está dejando solo como compartir algunas pantallas, pero yo necesito compartir el escritorio. No sé Vieras que, si... eh, perdón, don Enrique, vieras que sí tiene la opción de compartir pantalla habilitada. Ajá, ok. Entonces, me parece que, no sé si sería la hora tal vez de escoger, ¿verdad? Que uno escoge cuando le Eh, presentan las opciones. Correcto, correcto. Es que eso es lo que veo que, bueno, vamos a intentar hacerlo así, No sé por qué, directamente. pero disculpe. Sí, En Natalia. las reuniones de la clase, eh,
por ejemplo, mi computadora a mí no me permite compartir la pantalla. En la computadora de otro compañero sí le permite compartir la pantalla. No sé por qué realmente, pero tal vez le pueda... Ah, bueno, ok. Bueno, ahí Qué bien. salió. Gracias, Correcto. Natalia. Gracias. Gracias, Natalia. Sí, pero lo que hice fue compartir específicamente la aplicación. No me permite compartir escritorio completo, pero vamos a ver por qué a veces cuando hago esto, puede ser que cuando yo me ponga en modo presentación, ustedes no vean el modo presentación, pero vamos a ver si es Ok. nada más para verificar. A ver, ustedes me dicen, ya yo me puse ahí en modo presentación. ¿Ustedes siguen Perfecto. bien? Sí, sí, se Sí, ve. se ve en modo presentación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Sí, algo curioso sucede, porque sí, a veces es más conveniente compartir directamente el escritorio, pero no me está liberando la opción. Pero bueno, no importa, ahí seguimos. Bueno, como les mencionaba, hablar del diseño universal y hablar de los 7 principios del diseño universal nos va a llevar, por supuesto, a la década de los 70, donde se vio la importancia de, en lugar de estar generando un dispositivo o un elemento para cada persona, había que generar un único dispositivo que permitiera que la mayor cantidad de personas los utilizara. Voy a tratar de ir ejemplificando con respecto al tema de la documentación digital en formato accesible cada uno de estos principios para que ustedes vayan comprendiendo pues esa relación. Y lo más importante es que cuando ustedes generan un documento, no importa si va a ser una publicación en una revista indexada, no importa si va a ser una tarea, no importa si es algo que simplemente van a compartir en una red social, es de suma importancia que consideren estos principios. Y el primero de esos principios es el que tiene que ver con el uso equiparable. Cuando hablamos de uso equiparable, estamos hablando de que nuestra publicación pueda ser accesada por casi cualquier persona. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, ustedes tal vez están haciendo un trabajo, tal vez ustedes conocen a don Felipe, pero cuando trabajamos en entornos virtuales de aprendizaje, en muchas ocasiones nos corresponde estar en cursos que son autogestionados y no sabemos quién está administrando esa plataforma del otro lado. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado si su profesor es una persona que tiene alguna discapacidad? Que sea un profesor que tiene discapacidad visual, quizás ese profesor es una persona sorda, pueden ser muchas condiciones. Y nosotros asumimos en algún momento que el trabajo que nosotros hacemos es para una persona que si ve, que si escucha, hacemos videos, nos parece que están bonitos, no les ponemos subtítulos a los videos y no estoy pensando en el tema de decir, bueno, es que vamos a colocarle un intérprete de lenguaje de señas. No, porque sabemos que no todas las personas tienen acceso a eso. Pero cuando posteamos un video en YouTube para poner en una exposición, nos hemos preguntado si ese video tiene subtítulos, si están habilitados y correctamente editados esos subtítulos. Son pequeñas cosas que tenemos que ir considerando para que nuestro contenido, nuestro material, sea de uso equiparable. Lo que nos lleva al segundo de los principios, que es el que tiene que ver con el uso flexible. Nuestro material tiene que ser de uso flexible. Y aquí viene más bien el tema para quienes hemos sido en algún momento participantes o estudiantes dentro de un curso. A veces las plataformas no son flexibles. A veces las plataformas o el software solo sirve en algún sistema operativo o a veces nos envían algún tipo de archivo que solo funciona en alguna aplicación muy específica. O por ejemplo, cuando hablamos de uso flexible, es importante que pensemos en las personas que tienen baja conectividad. Tal vez usted hizo una investigación sumamente interesante, le incorporó muchas imágenes, le incorporó muchos links, muchos enlaces a otro material, que al momento de guardar ese archivo se torna un archivo muy pesado.
¿Se ha cuestionado usted si su archivo podría ser de fácil acceso o de fácil descarga al momento de accesarlo una persona que tenga baja conectividad? Ese es un tema muy importante. O también hablar del uso flexible en cuanto a que hoy en día, es más, me atrevería a pensar que quizás muchos de los estudiantes no están conectados desde una computadora, probablemente están conectados desde un celular o desde una tablet. Nuestro contenido debe de ser flexible para adecuarse a cada uno de esos dispositivos. Y aquí viene una de las situaciones. Cuando hablamos de un documento digital accesible, podríamos estar pensando que el tamaño de letra, entre más pequeño, mejor, porque menos páginas, pero se nos olvida que tal vez alguna persona va a querer leer nuestro documento, nuestra investigación, desde un dispositivo móvil. Y no es lo mismo leer un archivo digital en una computadora con una pantalla de 14, 17 o 21 pulgadas o más, que una persona que accesa a ese contenido desde un teléfono móvil con una pantalla de 4.5 o mucho 7 pulgadas, porque más de eso creo que no hay en teléfonos móviles. Por eso es importante siempre considerar el tema del tamaño de la fuente. En el manual que les mencionaba don Felipe, se habla que el tamaño de fuente mínimo que debería de utilizarse es de 12 puntos, precisamente para tratar de disminuir la fatiga que se genera en la lectura de un contenido digital. Otra vez, vuelvo y les repito, en un contenido digital, no en un contenido impreso en papel y con tinta. Otro de los principios es que sea simple e intuitivo. Al lado izquierdo de la pantalla he colocado un símbolo que me gustaría que tal vez alguna persona me diga qué le evoca ese símbolo. Que hay Wi-Fi. Que hay Wi-Fi. Muy bien. Ujú. He escuchado de todas las descripciones que ustedes se puedan imaginar. Wi-Fi, wireless, conexión inalámbrica, que hay internet. Hay personas que incluso dicen, es el conito de internet. Pero más allá de la forma en cómo se describa, efectivamente es algo que nos evoca a que tenemos conectividad. Eso significa que es simple y que es intuitivo. Yo sé que cuando nos involucramos en temas científicos, necesitamos utilizar terminología apropiada para el entorno en el que estamos. Pero también a veces hay que cuestionarse para quién o cuál es el público meta de nuestra publicación. Porque a partir de eso tenemos que modular el lenguaje con el que estaremos dirigiéndonos a esas personas. Porque podríamos generar un lenguaje muy complejo, pero que quizás la persona que va a leer nuestro artículo va a tener más dudas porque habrán palabras que no identifique. No estoy diciendo que debemos de bajar el nivel científico, el nivel cognitivo con el que estamos desarrollando nuestro trabajo, pero sí medir que nuestro documento tenga una forma de redacción que sea simple y que se pueda comprender. Aquí viene uno de los temas muy importantes, y es que la información sea perceptible como el cuarto principio del diseño universal. ¿Qué es información perceptible? Hay algo que se conoce como los procesos cognitivos básicos y está ligado a cómo aprendemos los seres humanos a partir de la información. Pero para esa información, los seres humanos aprendemos diferente de acuerdo a nuestros estilos de aprendizaje, pero sobre todo de acuerdo con nuestros sentidos. Por eso hablamos de información perceptible. Si usted va a crear un contenido,
es importante que usted valore que no todas las personas perciben la información de la misma manera. A veces el uso de colores, a veces el uso de imágenes e incluso hasta el tipo de fuente que podríamos estar utilizando en nuestros documentos pueden afectar el que una persona pierda el interés en nuestra publicación. En el manual que mencionábamos hace un momento, se recomienda que los tipos de fuente aptos para un contenido digital accesible son los de una familia que se conoce como sans serif, también conocidos como palo seco. ¿Qué significa eso? Son esas fuentes de rasgos simples, sin remates exagerados, sin decoraciones. En pocas palabras, el tipo de fuente que usted utiliza para poner en una tarjeta de invitación a un cumpleaños, a una boda, a un baby shower, esas no funcionarían en un contenido accesible, porque lo que buscamos precisamente es tipos de fuente que permitan una rápida lectura, pero sobre todo que podamos comprender lo que estamos leyendo. Es una realidad que aunque podamos ver bien el tipo de fuente, si nosotros nos distraemos con ciertas decoraciones, vamos a perder un poco de la comprensión de ese documento. Y yo me imagino que ustedes a nivel científico, cuando quieren hacer una publicación, es porque quieren compartir sus estudios, sus investigaciones y que las personas comprendan. De ahí la importancia de una información perceptible. Pero más allá de eso, es que esa información pueda generarse en diferentes formatos. A veces colocamos la información en varias columnas, a veces colocamos tablas con información donde combinamos celdas. Y aquí viene una pregunta. Si yo le pido a usted que esa investigación, que ese documento digital, usted lo convierta a otro código, me refiero que podría ser que me lo convierta a un archivo en formato MP3 con esa lectura de ese texto, ¿eso sería fácil de realizar? Probablemente no. O que eso lo vamos a convertir en un guión para generar un audiovisual que se va a postear en una caja de materiales digitales de la universidad. Hay que considerar siempre todas esas situaciones antes de producir un documento o una investigación. Esta es muy importante, que tenga tolerancia al error. Y casualmente sobre el lado izquierdo les estoy colocando un mensajito de un dispositivo móvil, porque a todos creo que nos ha sucedido, como seres humanos que somos, que a veces la tecnología nos induce a errores. ¿A cuánto les habrá pasado que por estar un poco distraídos hicieron todo su trabajo y van a la X y le dan cerrar y en lugar de decirle sí guardar, le dicen no guardar, aunque estaban conscientes de que había que guardar y perdieron la información? O, por ejemplo, ¿por qué el sistema operativo, cada vez que vamos a eliminar un archivo, nos vuelve a preguntar, ¿está seguro de que desea eliminar este archivo? Eso es para reducir o para más bien tener una mayor tolerancia al error humano. Es importante cuando creamos un documento no dejar esas posibilidades de inducir al error a la persona que está leyendo nuestro contenido. Sea esta persona una persona con alguna discapacidad o sea esta persona una persona sin discapacidad. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que estamos leyendo un artículo y que lo interpretamos de la manera que quizás no era la correcta? Tal vez inducidos por la forma en cómo fue escrito, por el lenguaje, tal vez una imagen que se colocó donde no iba, y eso nos hace simplemente no poder ejecutar correctamente la comprensión de ese documento. De ahí la importancia de siempre pensar en no inducir al error a las personas que están leyendo nuestro contenido. El sexto de los principios es el que tiene que ver con que exija poco esfuerzo físico. Este tema del poco esfuerzo físico, creo que en contenido digital ha tomado una gran relevancia
durante el último año. Si en este momento estuviésemos en una clase presencial y yo les pidiese, levanten la mano quienes han tenido fatiga visual durante el último año, probablemente todos levantaríamos no solo una, sino dos manos, porque nos hemos expuesto más de lo que estábamos acostumbrados al uso de pantallas, al celular, a la computadora, a la tablet, al monitor, al televisor, porque tenemos clases virtuales, porque tenemos clases a distancia, porque estamos conectados todo el día en forma remota, porque hacemos lectura desde nuestros teléfonos móviles. Eso genera un tremendo esfuerzo físico a nivel ocular. Padecemos un poco más de los ojos rojos, y por eso es que tenemos que considerar al momento de crear un documento que seamos puntuales en ese documento. Y vean que también si hacemos o utilizamos tipos de fuentes, si utilizamos colores que no generan un contraste fuerte, eso hace que nuestro documento requiera de una mayor atención por parte del lector, y eso, por supuesto, que va a generar un enorme esfuerzo físico. Y probablemente al haber esfuerzo físico, vamos a tener también una menor comprensión del mensaje que nosotros queremos hacer llegar. El séptimo de los principios es el que tiene que ver con el tamaño y el espacio para el acceso y uso. Otra vez, les recuerdo que estos principios fueron diseñados durante la década de los 70 en la industria en general. Pero nosotros podríamos estar aplicando esto a nuestras creaciones, a nuestro contenido. Esto aplica, como les decía antes, a el acceso que estamos dando hoy al contenido digital desde diferentes tipos de pantalla, con el mismo tamaño de la fuente, pero sobre todo con el tema de las capacidades de nuestros dispositivos, porque a veces queremos compartir contenidos muy buenos, fotografías muy buenas, pero que olvidamos el tema del consumo de memoria, el tema del consumo de los datos que va a generar nuestro contenido. Entonces, es algo que hay que considerar. Probablemente si ustedes escriben un artículo científico muy valioso de una investigación que realizaron o algo que se están cuestionando, el deseo de uno, al igual que cuando compartimos en redes sociales, es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Pero si nuestro artículo es de un enorme consumo de memoria, o por ejemplo está solo colocado en un servidor muy específico, vamos a privar a muchísimas personas de todo ese conocimiento que nosotros queremos hacerles llegar. ¿De acuerdo? Hasta aquí, en este momento, ¿hay alguna duda con respecto a los principios del diseño universal? ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna consulta? Por el momento no, profe, de mi parte no. ¿Creen ustedes, muchachos, una pregunta, que esto aplica, por ejemplo, a la hora de hacer un afiche, que lo vimos recientemente? Sí, ¿Verdad? Hasta el tipo de letra. ¿Verdad? Eso me llamó mucho la atención, y hasta con esto del tamaño. Yo les quería, bueno, disculpe que me meta un poquito, No se pero con preocupe, respecto al adelante. tamaño y el espacio, yo había querido pasarles, ¿se acuerdan que yo les puse en el aula virtual, les puse unos ejemplos de afiches? Pero hubo como tres que yo no pude compartírselos porque eran tan pesados que el aula virtual no me los permitía. Entonces, al final de cuentas, como dijo don Enrique, al final no se los pude compartir, ¿verdad? Entonces, por pesados. Entonces, al final de cuentas, hay que pensar hasta en eso, ¿verdad? Hasta en el peso, vean qué importante, hasta en el peso de un documento, ¿verdad? Bueno, disculpe, ahora sí, don Enrique, muy amable. No se preocupe, con mucho gusto. Efectivamente, esa es la relevancia de estos principios. Y vean el ingenio que se tuvo hace ya prácticamente 50 años, que hoy siguen vigentes estos principios y los podemos aplicar a cualquier cosa que hagamos. Es más, el día que ustedes se van de gira porque van a hacer
una investigación, si ustedes aplican esto al momento de armar su maleta, se van a dar cuenta que dejarían la mitad de las cosas en la casa, ¿verdad? Porque cuando vean que la maleta pesa mucho, cuando vean que pues no es fácil de cargarla en ciertas situaciones, ahí vamos a notar que esos principios de verdad que no solo son útiles, sino que hay una gran investigación detrás de ellos, ¿de acuerdo? Voy ahora hacia la siguiente información, que es la que tiene que ver propiamente con el contenido digital en formato accesible. Y aquí vamos a tratar de compartir y realizar algunas prácticas que creo que pueden ser bien útiles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver por acá. Y ustedes me indican si están viendo mi pantalla. Correcto, sí, la que dice contenido web accesible. Correcto, Ah. exactamente. Muy bien. Vamos a ponerla en modo de presentación. Regáleme un momentito para colocarlo en modo de presentación porque la barrita del Zoom me tapa el botón. Vamos a ver si me deja. Ahí es una que dice reproducir, no sé si será esa. Es que yo no entiendo bien Apple. Veo que esta es como una, no sé si es Apple o Sí. iMac. Yo no entiendo eso un poco, pero, bueno, era ahí, Ahora, ok. Ajá. sí, me dicen si ahora sí están para ustedes también en pantalla completa. Correcto. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar directamente de lo que sería el contenido web accesible. Ese contenido web, antes de pasar a él, me gustaría, y aquí les coloqué una imagen, y esa imagen tiene algunas condiciones interesantes que podemos ir evaluando. Es una imagen que no fue construida por mi persona. Ahí pueden incluso notar algunas dificultades con respecto a las imágenes, con respecto al tipo de fuente que se utilizó, porque no es lo mismo leer esa imagen en una pantalla grande que en un dispositivo móvil. Esa imagen es para reflexionar con respecto al lenguaje que podríamos estar utilizando. Probablemente a ustedes desde el tema de la investigación científica, en algún momento les enoja cuando no se le llama a un animal o a una planta específica por su clasificación de la forma correcta. Esta imagen trae algunos términos que utilizamos mal a veces cuando nos referimos a una persona en condición de discapacidad. Me gustaría ver si hay alguien que nos quiera colaborar con la lectura de esa imagen. Muchachos, ¿alguno? Para reflexionar, especiales son las pizzas. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Capacidades diferentes tienen una taza y una olla. Angelitos habrá en el cielo. Atrasado viene el bus. Enfermos hay en el hospital. Cuando nos referimos a una persona con discapacidad, digamos solo eso, persona con discapacidad, o mejor aún, llamémosla por su nombre. Muchísimas gracias. Efectivamente, vean cómo esos términos, es que él es una persona especial. Bueno, especiales yo creo que somos todos los seres humanos, ¿verdad? O tiene capacidades diferentes o retrasado. A ver, es un tema de respeto y simplemente podemos comprender que esa persona tiene un nombre y podemos llamarlo por su nombre siempre y cuando no haya alguna relevancia que nos lleve hacia su condición de discapacidad.
¿De acuerdo? Porque también aquí podríamos involucrar otras situaciones. Hay algunas condiciones de discapacidad que son visibles y hay otras que no se notan. Y esas personas quizás a veces están un poco más comprometidas porque el resto de las personas asumen que no requieren ningún apoyo, aunque pues tal vez sí lo requieren. Pero como no se les nota alguna condición específica, nadie les ofrece ese apoyo. Ahora bien, basándonos en esto, vamos a hablar de los WCAG. Como bien lo mencionaba don Felipe, son esas pautas y esas guías para generar contenido web accesible. Creo que ahorita ya se está trabajando como en la versión casi 3.0, si no mal no recuerdo, del WCAG. Esta es una norma internacional creada por el World Wide Web Consortium, que es todo ese consorcio de empresas que se encargan al desarrollo y al contenido del Internet en general, a nivel global. Este es un tema que tiene que ver con todas las páginas de Internet. Pero estas pautas del WCAG hacen referencia a que nuestro contenido tiene que ser accesible para una persona que tenga baja visión o que tenga ceguera. ¿Qué quiere decir? Aquí hablamos de los tamaños de letra, de los tipos, de los colores, las combinaciones de colores que debemos utilizar, de la descripción que debemos utilizar en nuestros audiovisuales, de cuál o cómo debemos manejar las imágenes dentro de nuestro contenido, dentro de nuestras publicaciones, pero también hay que pensar en una persona que requiera de algún otro apoyo adicional al auditivo. Como les decía, mínimo los subtítulos, mínimo, aunque sabemos que eso no resuelve porque probablemente nuestro idioma es la segunda lengua de una persona sorda, pero al menos podríamos incorporar eso como un apoyo. Podríamos estar hablando de algunas personas que a veces tienen alguna condición de una hemiparesia o algún problema de movilidad en sus manos y tal vez necesita de contenido que pueda ser mucho más fácil de utilizar con un mouse o más bien ahora ya tenemos en nuestras computadoras aplicaciones que permiten acceso y hacer clic mediante la guía por la cámara. Con solo estar moviendo la cabeza, la persona puede estar moviendo el puntero del mouse. Esto es para personas que tienen algún otro tipo de condición en su movilidad o en su motricidad. Pero también es importante que pensemos en lo que tiene que ver, como les decía ahora, personas que tal vez tienen conectividad limitada o nula. Eso siempre es muy importante que lo consideremos. Como bien lo mencionaba ahora don Felipe, hay plataformas que nos dan un límite en el tipo de archivos, en el tamaño del archivo, e incluso los correos electrónicos. Tal vez ustedes quieren compartir algo que es muy grande que ni siquiera va a pasar por correo electrónico. Y podemos asumir, bueno, yo lo pongo en una nube y comparto el enlace. Sí, pero si la otra persona no tiene ese acceso o la otra persona no tiene esa habilidad para generar un proceso extra para descargar su información, todo esto lo contempla y esto es un resumen de lo que podría contemplar las pautas para el contenido web accesible. Y si ustedes lo notan desde esta perspectiva, el contenido web accesible es para todos, no es solo para unas personas, es para todos. Y aquí les quiero hablar de algo que sí está estrechamente ligado con la creación de documentos en formato accesible. Y es lo que tiene que ver con las jerarquías y los tipos de texto. ¿Hay alguien que podría leerme, por favor, el texto que tenemos de la mitad de la pantalla hacia abajo? Utilizar fuentes de fácil lectura con poca decoración y sin terminaciones ni remates. Eso es lo que hablábamos. Muchísimas gracias. Las sans serif o las palo seco es lo que mencionábamos antes. Pero si ustedes notan, en esta diapositiva estoy colocando el mismo mensaje de la forma correcta y de la forma que hay que mejorar. ¿Cuál es más fácil de leer?
¿El texto que tenemos en la parte superior de la pantalla o el texto de la parte inferior de la pantalla? La de arriba. La de arriba. Y me encantaría que esto me lo menciones si hay alguna persona que esté conectado desde un teléfono móvil, ¿verdad? Ojalá con una pantalla bien pequeñita. Y con el brillo bajo, tal vez, ¿verdad? Vean que ahí hay un manejo no solo de los colores, sino del tipo de fuente. Por eso esta es la importancia, quería abordar esto más desde la práctica y desde ejemplos claros, porque a veces queremos utilizar algunos colores en nuestro documento y no es que esté mal utilizar colores, es que hay que saber qué colores utilizar para que la lectura sea fluida, pero lo más importante es que todas las personas puedan tener acceso a nuestra lectura. Una persona en condición de discapacidad puede utilizar algo que se conoce como un lector de pantalla. El lector de pantalla hace un reconocimiento óptico de caracteres que hay en la pantalla, sea de su celular, de su computadora, de su tablet e incluso hoy en día ya los tenemos en los televisores. Ya los televisores de última generación cuentan con lector de pantalla. Entonces, para ese caso, pues todo esto no es tan relevante. Pero para una persona que tenga baja visión, si usted es una persona que tiene miopía, digamos que su miopía no es tan grave, pero se levantó en la mañana y no quiere ponerse sus lentes de contacto o sus anteojos, no es lo mismo leer esto con el tipo de fuente correcto que con el tipo de fuente llena de decoración que estamos utilizando en la parte inferior de la pantalla. Los colores y el alto contraste. Hablar de contrastes es hablar de diferencias. A veces esos contrastes los podemos encontrar en el relieve, a veces los podemos encontrar en el volumen de un audio, pero también los podemos encontrar en los colores. Podría aquí mencionarles algunas alternativas de contraste alto por excelencia. Sin embargo, creo que hay que dejar espacio para la creatividad. Y estamos en un momento donde tenemos tantas herramientas a nivel de tecnología que no podemos decir que el único contraste alto ideal sería blanco sobre negro o amarillo sobre negro, cuando podríamos estar utilizando otros que nos permitan cierta elegancia, cierta personalización, pero que seguimos estando dentro de un rango tolerante para nuestros procesos de contraste alto. E incluso ustedes cada vez irán notando más que las plataformas virtuales de aprendizaje, que los navegadores de internet, que las aplicaciones, que las redes sociales ya nos están ofreciendo algo que se conoce como modo oscuro o el dark mode. Eso no es más que sistemas de alto contraste. ¿Para qué? Para reducir la luz azul de nuestras pantallas, para disminuir la fatiga visual, pero aún más importante, para que podamos usar y tener un mejor desempeño visual del contenido en pantalla durante más horas. Aquí tengo un ejemplo, me encantaría alguien que me pueda ayudar a leer lo que dice de la mitad de la pantalla hacia abajo. Generar contraste entre el color de la fuente y el fondo. ¿Le costó leer eso? La verdad, sí. Ahora, muchísimas gracias. A veces, insisto, es importante cuando mencionamos que a veces algo nos cuesta leer. Y vean que estos son ideas muy cortas, pero ¿qué pasaría cuando eso sea un párrafo? ¿O qué pasa cuando eso es quizás el pie de una imagen donde hay una descripción, donde está la fuente de esa imagen? Podemos hacer lectura, pero probablemente al concentrarnos tanto en ver por los colores que se están utilizando, por el tipo de fuente que se está utilizando, perdemos la comprensión de lo que dice en nuestro documento o en nuestra información, versus lo que encontramos en la parte superior de la pantalla, donde tenemos un mejor manejo del contraste. Insisto, recuerden que paletas de colores hay muchas. Lo que siempre tenemos que tratar es de posicionarnos en los extremos para generar un contraste que no afecte nuestra atención visual, pero que sí nos permita una lectura fluida.
Esto podríamos estarlo aplicando a un póster que ustedes estén creando, a una infografía, podrían estar considerando un cartel, podrían estar considerando en general cualquier ilustración dentro de un contenido digital accesible. Y por qué no, insisto, hoy en día que todos nos hemos vuelto creadores de contenido, si usted está haciendo un video, no importa con qué aplicación lo esté haciendo, a veces tenemos un fondo súper claro y también colocamos unas letras blancas sobre nuestro video y eso dificulta muchísimo la lectura y la comprensión. Ahora bien, viene algo de las cosas que a mí más me gusta y de las más difíciles y de las que más tiempo lleva a lograr en cuanto a el manejo de las imágenes. Esto es súper importante y solo hay una manera de lograrlo y es con mucha práctica. Ahora, si ustedes me dicen que estudian carreras ligadas a la ciencia, a la biología, probablemente el tema de la descripción es súper importante porque de una buena descripción se puede derivar la categorización de un elemento determinado. ¿Cierto, profesor? Correcto, claro. Sí, depende, porque a veces uno, digamos, al menos yo que trabajo con taxonomía, una foto dice más que 1000 palabras, entonces cuesta muy, Exacto. imagínense, entonces una foto, pero uno siempre, aunque uno haga una descripción de una nueva especie y todo tiene que ir totalmente bien descrito, ¿verdad? Exacto. Pero Eso es hasta súper el, importante. ajá, totalmente bien descrito y que la foto refleje lo que se acaba de decir. O sea, que es como duplicar información en ese sentido, ¿verdad? Pero también... eh, sí, básicamente eso sería, ¿verdad? Que la foto es Claro. sumamente importante, al menos en el campo de la taxonomía o de la biología, correcto, como usted bien lo menciona. Hay que resaltar los elementos indispensables de esa fotografía y tampoco excederse en otros elementos, porque tal vez si usted describe elementos que quizás no se reflejan en esa fotografía, está generando ruido en la descripción y podría generar pues o inducir al error a la persona que está accediendo a esa información. Aquí vamos a ver algunos ejemplos caóticos de cosas que yo estoy seguro que ustedes se habrán topado en infografías, en publicaciones. Y me gustaría ver si hay alguien que nos pueda colaborar y leer lo que dice de la mitad de la pantalla hacia abajo. Utiliza imágenes para ilustrar tu contenido, pero no las coloques al fondo del texto. Utiliza imágenes para ilustrar, bueno, volví a decir lo mismo, pero es que no se ve nada casi. Exacto. Esto es un ejemplo llevado al extremo, pero que yo creo que todos nos hemos topado con esto, ¿verdad? El manejo de imágenes al fondo como marca de agua y les colocamos texto enfrente y ojalá con colores que no generan un contraste alto, dificultan nuestra lectura y dificultan la percepción de la información. Por eso tenemos que cuidar estos detalles. Si usted va a colocar información, colóquela sobre o en la parte superior de la imagen, antes de la imagen o después de la imagen, dependiendo de dónde le diga a usted que hay que colocarlo, la regla o el manual que usted está utilizando para publicar, pero no sobre la imagen, no superpuesto, porque si no, definitivamente es información que no va a ser percibida con éxito. Este es un detalle muy importante que siempre tenemos que considerar, porque muchas veces hoy en día sabemos que si bien es cierto que una publicación de un artículo es súper relevante, ¿cuántas veces estamos publicando a partir de redes sociales? Directamente, tal vez de una actividad que vamos a hacer, tal vez de un banner que estamos diseñando. Siempre es importante que contemplemos estas situaciones. Correcto, don Enrique, y es que con un artículo científico las reglas están muy puestas, ¿verdad? Son Correcto. muy rígidas, muy rígidas. En cambio, por ejemplo, en un afiche científico o en una ponencia tipo charla, ¿verdad? O sea, donde usted ya tiene el escenario al frente, ¿verdad? De personas, Correcto. ahí es donde hay que, ya estos aspectos toman muchísima relevancia,
¿verdad? Porque un Así artículo es. científico es muy cuadrado. Ellos le dicen a usted cómo, de qué tamaño tiene que ir el título, el tipo de letra, cuánto margen dejar, ¿verdad? O incluso en cualquier otro material audiovisual que generemos, ¿verdad? Como Correcto. videos o así. Imagínense una persona que vaya a defender su tesis. La tesis tiene ya un formato claro de cómo debe demostrarse, pero ¿qué sucedería el día de la defensa, verdad? Si llegan con presentaciones con ese tipo de condiciones. Correcto. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a hablar específicamente de la descripción de imágenes y el texto alternativo. El texto alternativo hoy en día es una de las mayores evoluciones de la tecnología. Tan es así que si ustedes, solo por poner un ejemplo, publican una foto en Facebook y ustedes vuelven a ir a su publicación, tocan esa imagen y les aparecen los famosos 3 puntitos de más opciones, van a encontrar una opción que dice editar texto alternativo. Vean que ya hasta las redes sociales están contemplando estos detalles. La importancia que tiene el texto alternativo pasa por 2 razones. Primero, es algo que en informática se conoce como un metadato. Es información que utilizan los algoritmos de búsqueda como Google para darle una dirección y para localizar más fácil el resultado de lo que usted está publicando. Pero resulta que para una persona que tiene discapacidad visual y que utiliza un lector de pantalla en su dispositivo móvil, eso le va a permitir accesar a la información que está el autor de ese artículo o de esa publicación mostrando en las imágenes. El autor va a decidir qué descripción va a colocar sobre esa imagen y la persona en condición de ceguera que utilice un lector de pantalla, simplemente con pasar sobre la imagen puede acceder a esa descripción. Entonces, esto nos genera autonomía y que no tengamos que tener a otra persona a la par que nos esté describiendo lo que hay en la imagen, porque Pero, ya el autor previamente configuró esa imagen. Sí. permiso, disculpe, don Enrique. Vea, es que me acabo de meter al Facebook y quería hacer eso. Me paré en una foto ahí que había subido Ajá. y me metí en donde decía en los 3 puntitos, así como usted lo mencionó, Correcto. dice configurar texto alternativo. Ahí, Ajá. por ejemplo, era una foto de una rana Dendrobates auratus, una ranita verde con negro. Sí. Y digamos, yo la acabo ya de editar ¿cómo se dice? El texto alternativo. Texto alternativo, correcto. Entonces, en el caso de una persona con discapacidad visual, ¿cómo funciona? Digamos, ya ahorita ya está. Entonces, pasa Sí, sobre, digamos, el mouse o el cursor sobre la foto y le dice lo que es. exacto. O, pero ahí no hay que tener un programa especial o ya es en el mismo Facebook o hay que configurarle Ok. algo. En ese caso Es hay que curiosidad. tener un... No, por supuesto, y muy válida. En ese caso, hay un detalle importante. El texto alternativo es un elemento no visual. Ya usted se dio cuenta que usted lo aplicó y Ujú, usted vuelve a la imagen y no se ve lo que usted escribió, ¿cierto? correcto. Pero hoy en día, si usted tiene un dispositivo Apple, si usted tiene un iPhone, si usted tiene un iPad, o bien, si usted tiene cualquier otro dispositivo con Android, solo estoy mencionando dispositivos móviles, ya de fábrica traen instalado una aplicación que se conoce como lector de pantalla. En los ambientes de Apple se conoce como VoiceOver y en los ambientes de Android se conoce como Talkback. En algunos, he notado que en algunos dispositivos Samsung, por ejemplo, en el apartado de accesibilidad se le denomina asistente de voz. Creo que es una mala traducción, porque un asistente de voz más bien es Siri, es Google Assistant, es Cortana. Pero nada más para que sepan que en el centro de control de la configuración en accesibilidad van a encontrar un lector de pantalla. Tengan mucho cuidado si lo activan porque el manejo del celular cambia. Lean primero las instrucciones antes de usarlo porque si no, después van a pensar que su teléfono se dañó. Con ese lector de pantalla, en el momento que ustedes pasen con el cursor o con el dedo sobre la imagen, ese lector de pantalla es el que hace lectura de ese texto alternativo. Entonces, vean la importancia de cómo esto va a cambiar, no solo en un artículo, no solo en un archivo digital, sino también
en lo que ustedes puedan compartir a partir de sus redes sociales. Para tener descripción de una imagen, tenemos que considerar algunas premisas. Una de esas es que tenemos que considerar las imágenes que van a llevar un título. ¿Por qué? Recuerden que no todas las personas que puedan tener alguna discapacidad son personas que tienen una condición de ceguera. Habrán un montón de situaciones adicionales para las cuales es importante que les coloquemos un título a las imágenes, porque tal vez las personas, intentando ver la imagen más el título, ya tienen una mejor referencia de a qué es lo que estamos queriendo llevarlos con la información que hemos graficado. Otra de esas es lo que les mencionaba, que se debe de considerar en colocar el texto alternativo. Practiquen en Word, si por ejemplo ustedes están editando un archivo en Word con solo que sobre una imagen, ustedes presionen un clic derecho, también les va a aparecer la opción que dice editar texto alternativo. Y una mención específica, resulta que si ustedes están ingresando tablas para graficar de una manera diferente la información en su documento, a una tabla también se le puede poner texto alternativo. ¿Qué texto alternativo voy a colocar yo en una tabla? Bueno, una descripción muy breve de la disposición de esa tabla, cuántas filas, cuántas columnas, los encabezados de esa tabla. Porque a partir de ahí la persona que esté con un lector de pantalla va a poder tener una mejor comprensión e interpretación de las tablas. ¿De acuerdo? Entonces, esto resulta que no es solo para las imágenes, sino que también en una tabla podemos colocar texto alternativo. Es una de las cosas más importantes y que más acceso genera. Ahora bien, ¿cómo describo yo una imagen? Se considera que la forma correcta es que siempre vamos a iniciar con la frase en la imagen aparece y a partir de ahí la descripción que nosotros debemos realizar. Como bien lo mencionaba el profesor ahora, es importante que retomemos en nuestra descripción esos elementos indispensables para que la descripción coincida con la imagen. No voy a describir ni más ni menos. La descripción no puede llevarse media página. Si es de una imagen, vamos a ir a los elementos específicos y no nos vamos a detener en condiciones que sean decorativas. Si la imagen resulta que es simplemente de uso decorativo, con que yo en el texto alternativo coloque imagen decorativa es más que suficiente. Pero sí es importante también mencionarles que junto con el texto alternativo podríamos estar generando algo que se conoce como una descripción larga. Y en el caso de ustedes, probablemente al momento de clasificar especies, las descripciones largas tienen muchísima relevancia. En ese caso, ustedes van a colocar un texto alternativo breve sobre la imagen, haciendo referencia que a continuación se va a hacer una descripción larga de la imagen. Y ahí ustedes sí pueden describir todos los elementos que se van a encontrar dentro de esa imagen con el lenguaje que corresponde y en el orden que ustedes desde la parte científica consideren que es importante. Permiso, don Enrique. Sí, Y adelante. también, si uno coloca una foto, bueno, puede colocar el texto alternativo, ¿verdad? En la imagen aparece y puede decir, por ejemplo, un coleóptero o un escarabajo. Y normalmente cuando uno hace una descripción, al menos pensando en taxonomía, nada, meramente, Claro, uno puede decir, por ejemplo, usar proporciones, ¿verdad? Porque a exacto, veces hay características que son específicas, valga la redundancia, para cada especie, ¿verdad? Entonces uno puede correcto. decir, por ejemplo, si es el ancho de los ojos, uno puede decir, por ejemplo, ancho de los ojos de la mitad o el doble del tamaño de la cabeza, ¿verdad? Si fuera muy ojón, por Correcto, ejemplo. O claro. dar ese tipo como de referencias. Por ejemplo, las antenas del mismo largo del cuerpo del animal o más cortas hasta la mitad del cuerpo del animal, ¿verdad? Extendiéndose hasta y así. Me Correcto. parece que es una manera incluso hasta más descriptiva
Y hace referencia nada más a los puntos más importantes. Y también tenía una pregunta. Ahora que pasó por las tablas, traté de hacer una, no sé si ahora la idea es hacer esto también, o es más que todo explicativo, pero traté de hacerlo en una tabla, en Word, Ujú. y no encontré la opción. Porque, En digamos, propiedades de tabla. bueno, me metí en propiedades de tabla, correcto. Ajá, Vamos a ver si fue ahí, un toquecito. Es que ya me había salido. Un toquecito, un segundo. En claro. propiedades de tabla. Ah, texto alternativo, ya lo vi. Ve qué Exacto. bien. Muy bien. Ajá, facilísimo. Y qué útil, de Exacto. veras. Esas son Ujú, cosas que realmente han existido en claro. ofimática desde hace muchos años, ¿verdad? Y créanme que realmente genera un beneficio enorme en diferentes alternativas de acceso a la información. Claro, muy bien. Una Sí, consulta, entonces, sí, con respecto a eso, de que uno escribe normal y después se va a encontrar el texto alternativo, eso ya lo trae la configuración de Android. No. ya lo trae la configuración en general de todos los sistemas operativos. El texto alternativo ahorita, la forma más fácil de encontrarlo es en las herramientas de ofimática. O sea, por poner ejemplos, Word, PowerPoint, ahí lo van a encontrar. Las aplicaciones de redes sociales ya lo tienen prácticamente incorporado. No estoy seguro si Instagram lo está utilizando, pero creo que sí, porque utiliza los mismos algoritmos que Facebook. E incluso algo que se acerca al texto alternativo es cuando ustedes comparten una imagen, una fotografía por WhatsApp, han visto que cuando seleccionamos la imagen nos aparece un cuadro de texto para que pongamos una descripción. Lo curioso es que normalmente enviamos la fotografía de una especie específica y le ponemos, ja, 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 adivine a quién se parece. No es solo para la parte divertida ese cuadrito. Ese cuadrito está ahí para generar una descripción. Con esa descripción nosotros podríamos estar compartiendo muchísima información. No sabemos si en nuestro grupo de estudio o de trabajo tenemos una persona en condición de discapacidad visual. Y esa descripción le va a permitir un mejor acceso a la información. Muy bien. Por último, les mencionaba que también hay que recordar que hay ocasiones en las que las imágenes son decorativas. En ese caso, si la imagen que yo estoy colocando ahí definitivamente es decorativa y yo no la requiero para llegar a un objetivo específico dentro de mi documento, dentro de mi contenido, con que la marque como una imagen decorativa es más que suficiente. Ahora bien, decíamos que el tema de escribir imágenes se logra solo con la práctica. Aquí yo les traigo algunas alternativas de imágenes para probar cómo hacer una descripción. No todas tienen que ver con el tema científico, pero quiero abordar algunos temas que probablemente van a pasar por el tema del contexto, van a pasar por diferentes situaciones que me interesaría que ustedes valoren para que luego apliquen a su área de desarrollo profesional específico. Me gustaría ver si hay algún valiente o una valienta que se anime a ayudarnos con una descripción de imagen que ahorita voy a proyectar. Muchachos, Claramente, Si gusta, claro, yo le ayudo. gracias. Muy bien. gracias, Gretel. No les voy a mostrar la imagen hasta que no tengamos el valiente o la valienta, ¿de acuerdo? Solo recuerden esas pautas, ¿verdad? Toda descripción siempre va a iniciar con la frase, en la imagen aparece y a continuación usted va a hacer una descripción de los elementos más importantes. Acá está la imagen. En la imagen aparecen las montañas de fondo con un cielo celeste, no nublado, el mar con pocas olas, la arena de la playa, vemos un poco de bosque al fondo, un árbol y bajo el árbol vemos una silla. Muy bien, muchísimas gracias. Una misma imagen yo la puedo utilizar de dos maneras distintas y la descripción podría cambiar
sin cambiar la imagen. Muchísimas gracias por la descripción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa imagen se estuviese utilizando para mencionar el cierre de las playas por pandemia? ¿Qué podríamos decir de la descripción de esa imagen? En la imagen se muestra una playa sin personas debido a las restricciones por la crisis provocada por el COVID-19. Pero si resulta que yo quiero resaltar tal vez una condición del tipo de bosque cercano a esa playa, de alguna condición geológica que podríamos encontrar en esa playa, la descripción va a cambiar, pero la imagen sigue siendo la misma. Eso es un detalle que tenemos que considerar siempre. La descripción no es un tema rígido. Yo puedo utilizar una misma ilustración y la descripción podría cambiar de acuerdo al objetivo al que nosotros queremos llegar. Claro, al contexto del que se está hablando. Es indispensable. Claro, buenísimo. Correcto, es indispensable. No significa que para cada contexto hay una imagen. Habrá momentos en los que sí, pero en la mayoría de las situaciones la imagen puede ser la misma, pero quien varía el contexto es la descripción. ¿Alguien más que nos quiera ayudar con otra imagen? Kenneth, ¿por qué no nos ayuda usted? Ajá, di. Después hago trampa, profe. No, bueno, pruebe con esta, a ver. Bueno, póngala a ver. Ok, en la imagen aparece un carro muy chiva, de color, tonalidades azul, y al fondo se ve una especie de atardecer también muy azulado. Bueno, muchísimas gracias por su descripción. Esta imagen está ahí colocada con una situación muy específica. Casualmente, cuando nosotros vamos a hacer una descripción de una imagen, no debemos hacer juicios de valor, porque lo que es chiva, bonito, agradable para una persona, tal vez no lo sea para otra. En la imagen aparece un vehículo de tipo sedán, pero ¿qué tal si a esa persona no le gustan los automóviles y le gusta un Jeep Wrangler llantón enorme para ir y meterse en la montaña, en la selva y buscar especies que normalmente no encontraría cerca de su casa? Por eso es que esa imagen está colocada ahí, porque mucha gente lo describe que es un vehículo bonito. Pero bueno, también podría pasar por eso. Yo estoy diciendo un vehículo bonito. Un vehículo bonito podría ser una bicicleta. Un vehículo bonito podría ser una moto, podría ser un autobús, podría ser un avión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los juicios de valor que realizamos al momento de describir una imagen. Tenemos que ser muy neutros para lograr llevar lo que hay gráficamente en esa imagen a el texto alternativo o a la literatura, siempre ligado a nuestros objetivos. Permiso, ¿Alguien Enrique. que quiera Sí, propio. Sí, igual cuando, muchachos, ustedes hacen un título, ustedes se acuerdan que habían visto que uno no puede decir mayor o menor o mejor, o ¿se acuerdan? O sea, tenemos que ser totalmente objetivos, ¿verdad? Porque vean que ahí yo podría decir, es un carro pequeño, pero ¿en qué me estoy basando para decir pequeño? ¿Verdad? Tal vez, y si lo pongo comparado a un Fiat como uno que yo tengo, ¿verdad? Chiquititillo, entonces ese es grandísimo, ¿verdad? O entonces hay que tener cuidado con eso, y como lo dice don Enrique, tienen que ser bastante objetivos, ¿verdad? Con eso. Igual en biología, cuando ustedes usen medidas, ustedes no pueden decir, vi un tiburón grande o vi un tiburón grande. Ustedes más o menos tienen que decir comparado a qué, ¿verdad? Siempre tiene que haber un patrón de referencia para hacer esas comparaciones. Igual cuando uno hace un título que no puede decir como, por ejemplo, metodología, no sé, metodología que funciona mejor, ya ese que funciona mejor, no, porque puede funcionar mejor en ese ambiente, en esa circunstancia, pero no quiere decir que sea mejor o funcione mejor para todos en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno emita esos juicios en las descripciones. Pero perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien que quiera animarse con la siguiente? Yo.
Bueno, muchísimas gracias. Ok, en la imagen se presenta un billete de 10,000 colones de Costa Rica. Perfecto, muchísimas gracias. Esa imagen está colocada ahí también por una razón, y es el tema del contexto de las personas a las que queremos hacer llegar la información. Usted lo mencionó muy bien. Quizás si yo estoy colocando esa información porque es un artículo internacional, no voy a entrar en otros elementos. O porque, por ejemplo, yo podría decir, en la imagen aparece un billete de 10,000 colones con determinados colores, con el nombre del personaje que está en ese billete, pero resulta que sí es para un tema de exposición internacional y nunca dije que el billete era de Costa Rica. Ahí ya entramos en una falta de información. Ahora, como estamos hablando en esta imagen de un billete, yo podría hacer la equivalencia a una moneda internacional. Podría decir que hoy en día equivale a 17 dólares estadounidenses. Para dar un ejemplo de el contexto al que nos está llevando esa imagen. Si la descripción resulta que es para una persona en Costa Rica, probablemente va a cambiar. Con solo que digamos de 10,000 colones, donde encontramos a este personaje, es de este color, un tamaño proporcional al de su mano, o el billete es más grande que el de 5,000, las cosas ahí van a cambiar. ¿De acuerdo? Excelente, porque la compañera efectivamente mencionó que era un billete de 10,000 colones de Costa Rica. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre es importante. No solo manejar el contexto de la imagen, sino tratar de prever el contexto en el que se va a publicar nuestro contenido. ¿De acuerdo? Estos son los ejemplos. Me queda uno que genera también muchas posibilidades de discusión. ¿Hay alguien más que quiera compartirlo? Muchachos. Yo me apunto. Bueno, Natalia, ok. Gracias. En la imagen aparece a un muchacho con una mascarilla y con guantes negros, en donde se está protegiendo, poniéndose una careta en su cabeza. Perfecto, muchísimas gracias. Esta imagen está colocada ahí para que vean que también una imagen puede tener diferentes descripciones dependiendo del momento de la historia en el que la estemos utilizando. ¿Qué podríamos pensar de esa imagen si la hubiésemos utilizado antes de diciembre del 2019? Es un constructor o algo así. Solo Perfecto. ellos usaban eso. Exacto. Pero ¿qué pasa si esa imagen la utilizamos en julio del 2020? Que son todos protegiéndonos del COVID. Exacto. Vean cómo la imagen es la misma y la descripción podría ser similar, pero el contexto varió totalmente por las condiciones adicionales que nos está dando la historia o una situación específica. Es muy importante siempre cuando vamos a elegir una imagen que pensemos si realmente se ajusta a los objetivos de mi contenido y si realmente se ajusta a lo que yo quiero, a la información que yo quiero hacer llegar a las otras personas. ¿Hasta acá hay alguna duda con respecto al tema de la descripción de imágenes? No, por mí no. Bueno, otra de las cosas que casualmente acá les estoy dejando un código QR, ese código QR se puede escanear desde un dispositivo móvil y los va a llevar directamente a mi contacto. Pero les quería mencionar que hay ocasiones en las que quizás al momento de hacer una infografía, al momento de generar una exposición, podríamos estar utilizando códigos QR que nos lleven a un archivo de audio que tal vez colocamos en un playlist en YouTube y
estos códigos QR ya van a dar acceso a que una persona que tal vez llegue y que tiene discapacidad visual o que tiene alguna condición muy específica que requiera otros apoyos, pueda disfrutar de la misma exposición con esos apoyos adicionales al momento de estar compartiendo esa información. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, es que yo voy a poner fotografías y después de esas fotografías voy a poner un parlante inalámbrico donde va a estarse reproduciendo la información con la descripción de esa fotografía. Bueno, pero el parlante se podría descargar y quizás es un poco impersonal porque habrán quienes quieren escuchar esa información, pero otros no. Mientras que una herramienta como un código QR que podemos crear desde nuestro mismo dispositivo móvil a partir de aplicaciones generadoras de códigos QR, nos permiten ir de manera virtual tal vez a una carpeta compartida, tal vez a un podcast, tal vez a un video que pueda complementar o ampliar esa información que yo deseo hacer llegar. O por ejemplo, muchas veces en una infografía colocamos un enlace de un sitio web que queremos que visiten donde hay más información. Pero resulta que ese sitio web es de los típicos sitios web de Google. Hay quienes dicen que antes la gente decía, es que es más largo que un domingo sin plata. Yo creo que ya esa frase evolucionó y uno dice, es más largo que un enlace de Google. Es impresionante que esos enlaces son de 2 o 3 renglones. Cuando en una imagen, en un tema gráfico, yo podría tan solo colocar ese código QR que me lleve directo a ese enlace, ¿de acuerdo? Porque todos sabemos que mientras estemos en un documento es muy fácil manejar enlaces. O nuestro dispositivo tecnológico, con solo que toquemos ese enlace, nos lleva o podemos seleccionarlo, copiarlo y pegarlo. Pero ¿qué pasa cuando ese link enorme está en un banner? Es muy difícil y normalmente, aunque intentemos ir copiando a mano todo ese enlace, en algún momento algún carácter se nos escapa y después dice que el enlace está roto. Esto lo podríamos solucionar con el correcto manejo de los códigos QR, unido a todo el resto de posibilidades que ellos nos generan. ¿De acuerdo? No sé si tenemos alguna duda, alguna Enrique, adicional. Sí. tal vez como la clase pasada, una compañera preguntó eso, de qué hacía la forma correcta o cómo se podía hacer si quería poner un audio. Que el profe estuvo diciendo, y yo le dije, es mejor como que le ponga un aparatito y que usted llegue con su audífono y lo conecte, ¿verdad? Creo que esta sería una opción muy, muy buena, porque incluso el profe lo mencionó. ¿Y qué pasa si yo quiero escuchar el audio, pero el resto de la gente no? Que fue algo de lo que Enrique dijo ahorita. Entonces yo creo que eso es una muy buena opción como para esa inquietud que tenía la compañera de la clase pasada. Buenísima, Kenneth. De verdad, vea, esto es un gran apoyo, incluso hasta para la sección de agradecimientos. No es que los agradecimientos no tengan que ir, pero uno puede colocar, si no tiene espacio, antes de no colocarlos, mejor colocar un cuadro de QR. Estoy pensando en un afiche, ¿verdad? Igual, como usted lo mencionó, Kenneth, se puede colocar ahí. Y porque tampoco hay nada escrito, no es que hay mucho formato a la hora de hacer un afiche científico, o sea, no tiene que cumplir con muchos requerimientos, solamente como el tamaño más que todo. Pero eso me pareció genial, Kenneth, muchísimas gracias a usted y a Enrique, ¿verdad? Por mencionar eso, pero es una idea buenísima. Cuando uno tiene que presentar, por ejemplo, un canto de un ave y no, o a menos de que presente la imagen graficada del canto, pero si ya uno quiere oír cómo suena, porque a veces yo puedo ver un montón de gráficos y pues, ¿qué vas a saber cómo suena eso? ¿Verdad? Entonces es una buena manera de llevar al lector a material extra, ¿verdad? A videos o al canto del ave o un montón de sinfín de cosas que se pueden agregar ahí, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Ajá. Son herramientas que están ahí y que podemos utilizar, que no nos generan algún costo adicional y que nos permiten desarrollar un ecosistema de información, pero sobre todo, como les mencionaba al inicio, es un tema de formas de percibir la información. Tal vez una persona no le basta con estar observando la imagen, sino que
está observando la imagen y escuchando el canto del ave y ya eso le permite generar todo su proceso cognitivo de una forma mucho más apropiada porque lo estamos haciendo multisensorial. Y creo que probablemente en el tema de la biología esto cobra un poder mucho más fuerte que en otras áreas. ¿De acuerdo? Básicamente, esto se ve complementado con el manual para la elaboración de documentos digitales accesibles, que insisto, recuerden que es un manual de recomendaciones, pero más que nada es una herramienta de dónde encontrar las opciones para generar un texto alternativo, jerarquías de texto directamente hecho con Microsoft Word, pero que no pretende en ningún momento entrar en conflicto con las herramientas y las pautas para creación y edición de publicaciones científicas, porque sabemos que aquí cada área maneja sus propias publicaciones. Entonces, siempre eso es muy importante, ver cómo logro, como lo dijimos al inicio, un equilibrio entre lo que me pide la comunidad científica y el acceso, para que podamos hacer que nuestros contenidos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles con la menor cantidad de modificaciones posibles. No significa que yo estoy haciendo un contenido para unas personas, un contenido para otras personas que no ven, un contenido para otras personas que tienen alguna condición auditiva. No, es el mismo contenido que desde su origen funciona para la mayor cantidad de personas posibles. ¿De acuerdo? Hasta acá no sé si hay alguna otra duda o algún comentario. ¿Alguna inquietud, muchachos? Yo tengo una consulta. Para las tablas en Word, cuando tienen caracteres especiales o tal vez son números, hay que hacer algún cambio, describirlo o lo lee, no sé. Ok, el tema de la codificación y el lenguaje matemático en algunos momentos es complejo. Hay algunas cosas muy genéricas que un lector de pantalla sí los lee. Hay otros que es mejor anotarlos en forma literal, sobre todo pues si vamos a estar en un texto alternativo. Como usted leería ese código matemático, así debería de colocarlo literalmente en la descripción, porque si no, otra vez, un lector de pantalla lee, no interpreta, ¿de acuerdo? Es una inteligencia artificial, pero todavía no hemos llegado a ese nivel de desarrollo en el que permita interpretar ese otro tipo de codificación de la información. Entonces, en ese caso habría que colocarlo literalmente. Entonces, digamos, si pongo, por ejemplo, rho igual a, que esté escrito matemáticamente rho igual a 13, por ejemplo, entonces es mejor poner la palabra, el símbolo rho, no lo lee y pongo rho es igual a tal número. Correcto. Habría que hacerlo literalmente. Ahora, los símbolos muchas veces no se leen, pero también hay que tener mucho cuidado con las abreviaciones. Por ejemplo, muchas veces en el tema científico y en el tema médico, la condición de retinosis pigmentaria simplemente se reduce a RP. Hay lectores de pantalla que RP lo definen como reverendo padre. Entonces, usted puede estar leyendo un artículo oftalmológico y de repente le dice reverendo padre, totalmente salido de contexto. Entonces, en las descripciones, en los textos alternativos, tengan mucho cuidado con el uso de las siglas. Al no ser que ustedes, por ejemplo, si es un término que se va a repetir varias veces en su contenido, al menos la primera vez pongan la literatura completa o literalmente completo, el concepto, y que digan en adelante definido como RP o como RO, lo que ustedes consideren que sea necesario. ¿De acuerdo? Porque si no, eso también genera confusión y otra vez, si nos fuésemos a los principios del diseño universal, pues ya ahí la información no es simple ni intuitiva. Ok, gracias. Con gusto. También No sé si hay en la parte de texto alternativo, me imagino que si uno está haciendo una tabla,
Hay veces en que no todos los datos de la tabla son importantes, sino que a uno pone todos los datos solamente para ver o evidenciar alguna tendencia o evidenciar, no sé, o interpretarlo de alguna manera, esos datos que están ahí. Entonces, considero, no sé si es así, que sería mejor colocar en la descripción de texto alternativo de la tabla solamente esa tendencia o esa interpretación, nada más, ¿verdad? Como el aspecto más relevante. Ok. Correcto. En el tema de textos alternativos hablamos de elementos indispensables. Esos elementos indispensables es como usted lo dice, profesor. Vamos a colocar en la descripción esa información que realmente es relevante para alcanzar el objetivo del contenido que yo estoy produciendo. Si hay una variación, por ejemplo, dentro de una gráfica que no es tan relevante mencionar, ¿para qué vamos a colocarla? Porque estaríamos ampliando la descripción, generando más elementos que a su vez nos van a generar algún tipo de spam en la información, cuando simplemente podríamos quizás tomar la información de los extremos, si es que hay una variación evidente. Entendido. Ven, muchachos, al final de cuentas, lo que uno pondría ahí, básicamente es lo que uno pone por escrito en el artículo científico. Ahora uno pone los resultados, pero en la parte escrita de la sección de resultados, solo colocamos las cosas más sobresalientes, más importantes, que responden el objetivo del estudio, ¿verdad? Y ya después colocamos la imagen, o sea, hacemos referencia a la tabla o a la imagen, pero solamente en resultados, en esa sección, colocamos las partes más importantes, que al final son las que vamos a discutir en la sección de discusión. Pero, ok, entendido, qué bien. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Puedo hacer un aporte al respecto? Por supuesto, Bueno, al Susana. respecto no, perdón, sí. Es que quería saber, por ejemplo, si va ahí o no, porque como hablando de la parte universal de todo, porque por ejemplo hay personas que dicen, voy a imprimir el texto, y si yo le puse marcas en colores para resaltar en ese momento, para, ¿verdad? Que sea propio para el cómputo, ¿verdad? Para ser leído en dispositivo, pero no para un texto. Porque a veces se pone resaltado y a la hora de imprimir no se lee bien. Entonces todo eso hay que pensarlo bien también. ¿Qué colores, qué tan resaltado quiero que se haga tanto para impreso como para dispositivo? Correcto. Por eso es que al inicio yo les mencionaba que estas pautas son para un contenido digital, porque cuando hablamos de un contenido impreso, cuando hablamos de papel, las cosas ya van a cambiar. Aquí ya las cosas van a responder, aunque sí tenemos algunas pautas que se duplican tanto en el contenido digital como en el contenido impreso, como el tema del color, de los contrastes, eso sí aplicaría acá. Pero, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, el texto alternativo se pierde en el contenido impreso, porque el texto alternativo queda dentro del algoritmo que va a tener esa imagen en nuestro archivo. En el contenido impreso, eso ya no se ve, eso se perdió, se quedó ahí de camino. Que eso me lleva a un detalle sumamente importante, no quiero pasar por alto para terminar. Sabemos que hoy en día, a veces por temas de respeto a los derechos de autor, en otras ocasiones simplemente por una situación de orden, guardamos nuestros archivos en formato PDF. Eso me parece muy bien. Yo soy defensor del formato PDF para compartir información. Pero hay un detalle muy importante. Si usted desarrolla su archivo, su investigación y usted colocó todas estas pautas para que su contenido sea accesible y usted al momento de guardar su archivo lo guarda como un mapa de bits, todo ese trabajo que usted realizó de accesibilidad se perdió. Porque un mapa de bits es una imagen y los lectores de pantalla, las herramientas de accesibilidad en general, las pautas del WCAG indican que donde hay un mapa de bits hay pérdida total de la información. ¿Qué debemos hacer? Cuando yo voy a guardar mi archivo que ya edité en Word,
yo simplemente debo de ir a guardar como y cuando selecciono PDF, tengo que ir a las opciones avanzadas de PDF y asegurarme que la casilla que dice mapa de bits no esté seleccionada. ¿De acuerdo? Porque si esa casilla está seleccionada, lo que vamos a hacer es simplemente generar un archivo que no es accesible, que no es el recomendado para la distribución electrónica. Y aunque usted haya colocado, por ejemplo, enlaces que lo va a llevar a otros sitios web, tampoco van a servir, porque yo tengo que incorporar los marcadores, tengo que incorporar las jerarquías de los textos. Si yo coloco mapa de bits, nada de eso me sirve y mi PDF es de esos que ni siquiera puedo seleccionar partes del texto. Entonces, ese es un detalle muy importante. Si alguien utiliza Apple, es mucho más fácil, porque yo simplemente al momento de guardar como PDF, hay una opción que ya me dice ideal para accesibilidad y distribución electrónica. En Windows, necesitamos hacer ese otro paso, de ir a opciones avanzadas y asegurarnos de que no esté marcada la casilla de mapa de bits. Eso es súper importante. Permiso. Don Enrique, vieras que acabo de hacer eso. Agarré la presentación que tal vez ahora utilizamos en la clase. Le puse guardar como, es PowerPoint, ¿verdad? Iba a pasar a PDF y simplemente escogí PDF y ya le iba a dar guardar cuando vi que abajo dice una casilla, como usted bien lo menciona, opciones. Entonces entré a ella y viene marcado ya como digamos, automáticamente predefinido, exacto, texto de mapas de bits cuando las fuentes no están incrustadas. Entonces esa sería la casilla que hay que quitar. Así es, correcto. Correcto, porque a veces, lo que sucede es que a veces utilizamos alguna fuente muy específica que no está dentro de nuestro paquete ofimático, sino que lo descargamos de algún otro sitio web. Y entonces el software lo que va a hacer es como simplemente reemplazarlo por una imagen. Donde hay imágenes, no hay reconocimiento óptico de caracteres. Es muy importante siempre, y es curioso, no sé cuál es la razón, ¿verdad? Pero siempre viene ya marcada por defecto. Pero lo importante es que no esté marcada, porque cuando eso lo exportemos y una persona lo quiera tal vez reproducir directamente desde un teléfono celular inteligente, no estaría teniendo acceso con un lector de pantalla. Ahora, don Enrique, vieras que estoy en la presentación de PowerPoint y ya digamos que ya la guardé en PDF, ya está, ya le quité eso de mapa de bits, entonces en buena teoría ya sería un documento accesible, pero las imágenes que están dentro de la presentación de PowerPoint, si yo me posiciono en una de ellas, ¿cómo hiciera yo para poderla hacer accesible también? ¿Me explico? Ok, sí, claro. En ese caso, si usted cuando hizo el PowerPoint incorporó el texto alternativo en cada una de las imágenes, cuando usted va precisamente a las opciones avanzadas para guardar el PDF, creo que hay una opción que dice como conservar marcadores y vienen diferentes checks de cositas que usted puede incorporar. Todo eso se va a ir guardando. Pero ¿cuál sería la única forma de probar que realmente eso es accesible? Uno, las personas que están utilizando Microsoft Office del 2016 en adelante, en la barra de herramientas tenemos un botón que dice revisar. Dentro de revisar hay un comprobador de accesibilidad. Si nosotros presionamos ese comprobador de accesibilidad, él nos va a decir qué errores y dónde tenemos que hacer correcciones. Hay algunas versiones de Office que no precisamente está en esa barra, sino que si mal no recuerdo, creo que está como en el área de archivo. Entonces, es cuestión de buscar. Pero del 2016 en adelante, todas las versiones de Microsoft Office cuentan con un comprobador de accesibilidad que nos hace recomendaciones, incluso con el tema de los contrastes y los tipos de fuentes, o si en alguna imagen hace falta alguna descripción también. Ok. Es que estaba tratando de hacer la imagen, pero dentro de la misma diapositiva. Entonces, correcto. Ajá, solo que mi Windows es como el Windows antes del 10, no sé cuál es. Entonces yo creo que este no, porque no lo encontré. Ok. A veces aparece así por ahí en el área de archivo, en unas ediciones que no son las más nuevas,
En el área de archivo, por ahí yo creo que hay un espacio para revisiones y aparece el comprobador de accesibilidad. Eso sí, insisto, que sea Office del 2016 en adelante. Incluso las personas que están utilizando Microsoft 365 y que se les actualiza constantemente, lo localiza mucho más fácil el revisor de accesibilidad. Que eso es una de las cosas muy buenas de esas herramientas que ya tenemos ahí que nos brinda Microsoft. Entendido. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna consulta? Bueno, De mi No, parte, todo muy no. bien. Natalia, ¿voy a preguntar algo? Gretel, No, todo muy ¿no? bien. Genial. Sí, profe, no. Yo tenía una última consulta. ¿Qué es la diferencia de, no sé, es que como no sé bien, quizás usted me pueda aclarar y recomendar, no sé. Está Lector, bueno, el Windows, no, Google TalkBack, ese es uno, pero el Android ya viene o es la misma cosa, porque en el Android ahora estaba viendo en las opciones como de herramientas que tiene. También vi Correcto. que uno lo puede configurar. Claro, me dio miedo travesear un poco porque, digamos, no sé, no soy muy diestro en esto, en tecnología, pero vi que ya en las herramientas viene para hacer el teléfono, digamos que un poco más accesible. Pero eso de Google TalkBack, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿O es casi la misma cosa? Ok, muy bien. Android es la plataforma, el sistema operativo que permite que usted utilice el teléfono. El Google Talkback es el lector de pantalla que utilizan los teléfonos con Android. Aquí a veces hay que hacer una diferencia entre tres situaciones diferentes. Uno, un lector de pantalla, que es ese software que permite a la persona en condición de discapacidad visual acceder a su teléfono mediante el reconocimiento óptico de caracteres, o sea, el texto que está en pantalla, el teléfono me lo lee. Pero a veces se confunde con un asistente de voz como es Google Assistant. Google Assistant es ese asistente de voz que yo le pregunto cómo está el clima hoy, tengo correos nuevos, qué hora es, pero la diferencia es que yo al asistente de voz le pregunto y él me responde. Al lector de pantalla me permite a mí interactuar con el teléfono. Lo que yo estoy tocando, él me lo va a leer. Yo decido si entro a esa aplicación o no entro a esa aplicación. Si quiero leer todas las páginas de un artículo científico o solo una página. Esas cosas son las que me permite hacer. Okay. Pero también hay una tercera que ha aparecido con mucha fuerza desde el año pasado, que es un lector inmersivo. Quienes usan Teams se habrán dado cuenta que en algún momento cuando están abriendo un archivo en línea, tal vez que está en SharePoint, aparece una opción que dice lector inmersivo. El lector inmersivo funciona un poquito similar al lector de pantalla, solo que no me permite hacer manipulación del entorno. Únicamente el lector inmersivo encuentra un texto y lo lee. Tampoco hace interpretación ni me permite hacer algún tipo de manipulación o manejo de la interfaz. Esas son las tres cosas que existen hasta el momento. ¿Cuál es la que más se utiliza en este momento? Quizás el lector de pantalla, pero requiere de práctica, requiere de cierta inducción para su uso, pero marca la diferencia entre que una persona en condición de discapacidad visual utilice o no pueda utilizar un dispositivo móvil. Hoy en día, prácticamente todas las personas que utilizan un lector de pantalla están teniendo muchísima más autonomía en el uso de la tecnología, porque les permite ingresar a entornos virtuales de aprendizaje, les permite utilizar redes sociales, les permite utilizar aplicaciones de mensajería e incluso les permite utilizar herramientas de entretenimiento y también de videoconferencia, como Zoom, por ejemplo, que por excelencia es la mejor herramienta en temas de accesibilidad que podría estar utilizando una persona con discapacidad visual. ¿De acuerdo? Entonces, quizás por ahí es donde va la diferencia, profesor, porque existen esas tres herramientas, pero hay que delimitar para qué sirve cada una. ¿Por qué?
muchas veces la gente dice, sí, yo utilizo un lector de pantalla, pero tal vez lo que estás utilizando es Siri, o estás utilizando Cortana en Windows, o estás utilizando Google Assistant, que es ese que le decimos, ok, Claro. Google, no, no es un lector de pantalla. Entendido, claro. Sí, como Alexa, Profesor. que es un asistente de voz también. Ajá, Kenneth. Alexa es un asistente de voz. De hecho, digamos, obviamente aquí estamos hablando de esta parte de accesibilidad y una de las cosas que siempre yo hablo con mi hermano es de que en ese momento tal vez muchos de mis compañeros y compañeras son un montón de chiquillos ahí, chiquillas, ¿verdad? De 18 o 19 años a lo mucho, pero los que ya vamos un poquito más avanzados en edad, igual a como vamos avanzando en edad, la vista también va hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ¿quién quita que el día de mañana, ya cuando todos seamos mucho más viejillos, vamos a necesitar estas herramientas y sin el hecho de decir que realmente tenemos un padecimiento como tal visual, sino simplemente es una degeneración normal en la naturaleza, que algo que nos sucede. Incluso no solo para esa parte de ser accesibles, sino que yo la otra vez necesitaba leerme una práctica de un laboratorio y yo dije, qué pereza tener que leerme ese montón de texto. Entonces, mientras estaba cocinando, activé la accesibilidad del teléfono, cargué el documento PDF y lo puse a que me lo leyera. O sea, alguien lo puede ver como qué vago, ¿verdad? Pero también tiene muchos usos, que era lo que decía mi hermano, que simplemente es cómo yo maximizo el uso de la tecnología en diferentes situaciones. Ya puede ser porque las necesito por una cuestión